Bueno, pues miren, tenemos aquí la presencia de una persona que puede aportar mucho al tema que hemos estado tratando. Me refiero a Víctor de Asa. Tineo fue secretario de la comisión bicameral que tuvo que ver con la aprobación, la discusión primero y aprobación posteriormente de la ley de partidos y agrupaciones políticas y de la ley de régimen electoral. Así es que vamos a conversar con él sobre estas cosas que han estado aconteciendo en las últimas horas. Él es diputado al Congreso del Partido Revolucionario Moderno. Don Víctor, buenos días, bienvenido. Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, encantado de tenerle. Mire, ayer decía aquí el senador Aristide Victoria Yet, del PLD, quien presidió la comisión en la que usted trabajó bastante como secretario, que el PRM está consciente de lo que se hizo y que no pudiera estar coincidiendo hoy, no debería estar coincidiendo hoy con algunos partidos emergentes que entienden que hay cuestiones que modificar en la ley. Quisiera su opinión sobre esto y cuáles son los puntos que se discuten para ser probablemente objeto de modificación en la ley. Bueno, en primer lugar, el senador Victoria Yet y nosotros trabajamos con mucha armonía. Él es un hombre muy trabajador y ciertamente hay muchos puntos en la ley en la que se le dio salida. No necesariamente que el PRM estuviera de acuerdo con la totalidad. De hecho, el mismo día de la aprobación, ustedes recuerdan que yo estuve aquí y manifesté que había un punto en el que el PRM iba a insistir, que fue sobre el tema del arrastre. A nivel congresual. A nivel congresual. Pero yo le respondo con mucho respeto al buen amigo Victoria Yep, que yo conozco mucha pareja de esposos que no andan buscando un hijo, pero improvisadamente llegó el hijo y ellos terminan amándolo. Es decir, que esta ley tenemos que terminar amándola los legisladores, independientemente a que se discutiera una cosa y en el cuerpo de la ley quedara establecido la eliminación total de la postura de ustedes con respecto a lo del arrastre era que, o es que los votos del diputado o de los diputados no arrastren al senador, que se vote independientemente por el senador y por los diputados. Y esa es una propuesta, una postura que tiene el PRM desde hace mucho tiempo. De hecho, cuando Chu Vázquez era secretario general y Andrés presidente, fueron al Congreso a llevarnos en una edición impresa las propuestas del PRM. Y ahí estaba esa propuesta. Es decir, que el PRM ha estado de manera coherente insistiendo en la necesidad para salvar el sistema bicameral, porque la separación de las boletas o eliminación del arrastre entre senadores y diputados es consustancial al sistema bicameral, porque eso es histórico. A la Cámara de Representantes, hoy Cámara de Diputados de la República Dominicana, era como una expresión del pueblo para tener una especie de veto frente a lo que aprobara la otra Cámara, el Senado de la República. ¿Qué es lo que ocurre ahora con el sistema de arrastre? Que el que tiene mayoría en la Cámara de Diputados necesariamente tiene mayoría en el Senado de la República, y esa calidad de las leyes pues queda en entredicho porque no hay esa forma, ese sedazo de hacerlo. Nosotros estamos muy conscientes. ¿Entienden ustedes que sería mucho más democrático, mucho más saludable a los fines de la democracia eso que ustedes plantean por lo que ocurre hoy? Mira, las leyes tienen que procurar transferir mayor poder al ciudadano. Entonces, cuando el ciudadano va a votar cada 4 años, debe tener la oportunidad de evaluarnos a todos. Y entonces, el voto indirecto del diputado al senador, además de que es inconstitucional, se dice hace mucho tiempo que se ha estado estableciendo que violenta el artículo 77 de la Constitución, pero lo ideal es que cuando un ciudadano se presenta a votar, tenga la oportunidad de votar por el senador de un partido si lo prefiere y el diputado de otro partido si así lo prefiere. Esa sería votar en conjunto por los de cada partido si tiene militancia en ese partido. ¿Esa sería la única observación del PRM con respecto a la ley? Mira, hay otras disposiciones que, bueno, yo vi las declaraciones del senador Victoria Yep sobre los partidos emergentes.
y no es la verdad que el PRM haya discutido modificar la ley. El PRM no está planteando eso. El PRM, a raíz de una correspondencia que en mi condición de diputado y de modo personal el día 7 del pasado mes le envié a la Junta Central Electoral o al presidente de la Junta Central Electoral buscando su sabio parecer sobre dos hechos que en las conferencias que yo he estado dando en las provincias y municipios del país descubrí después de haber estado buscando la ley. Se opinó de manera negativa frente al Congreso Nacional en dos hechos fundamentales. Se dijo que las mujeres ya iban en la propuesta nacional y no por circunscripción, y el tema del arrastre. Y sobre esos dos puntos, después de yo manosear bien la ley, examinar todos los artículos, le hice una carta dándole mi interpretación y queriéndola de ellos, en el sentido de que el hecho de que la ley dijera propuesta nacional no invalidaba, no eliminaba el que las mujeres fueran electas por circunscripción, porque ya eso era un hecho predeterminado que ocurría en el proceso de primaria, y lo que ocurre en el proceso de primaria se impone, tiene un efecto vinculante con la elaboración de las boletas. Y como a ella la eligen, de acuerdo con la ley 3318 y el reglamento de aplicación, en las demarcaciones, en las circunscripciones, y es la Junta la que proclama los ganadores y prohíbe la ley que la Junta Central Electoral y las juntas electorales reciban propuestas de candidatura que tengan menos del 40% y más del 60%, yo dije, bueno, pero este es un hecho vinculante, ya eso no se puede cambiar. Entonces, ellas siguen estando por demarcaciones, porque además, cuando a mí me cogen la circunscripción número 1 de Santiago, por ejemplo, ya yo soy parte de la propuesta nacional, porque el todo es el conjunto de cada una de sus partes. Y bueno, le hice ese razonamiento, y conjuntamente con ese razonamiento también le interpreté lo que, desde mi punto de vista, significaba el artículo 92, estableciendo 4 niveles de elección, a diferencia de la anterior ley 275, que en su artículo 86 establecía 3. Y después le envié una segunda carta a la Junta, solo con el tema del arrastre, cuando vi la discusión y vi que la oposición eran 2 artículos, el 104 y el 267. Y entonces también le aclaré, después de estudiarla bien, y le interpreté que el 104 se limita a establecer que el cómputo o los votos obtenidos por los diputados de una circunscripción no se le suman a otra. Lo que quiere decir que si en la circunscripción número 1, donde hay 3, por ejemplo, a un partido le corresponden 4 diputados, por decir algo, como en el caso de la mía en Santiago, y le sobran 5.000 votos, esos 5.000 votos no lo puede utilizar para sumarse un diputado de la circunscripción número 2. A diferencia del senador y los demás candidatos uninominales, que sí se le suma la totalidad de los votos que obtienen en su nivel de elección. Y prácticamente estos temas fueron examinados por el cuerpo de abogados del Partido Revolucionario Moderno, y finalmente lo asumió como partido. Pero lo que yo buscaba era un asunto, si se quiere, una respuesta académica que estuve dando en las conferencias que nosotros estamos impartiendo, no en base a estudios de a quién le conviene o no le conviene, sino lo que dice la ley, porque cuando usted está, por ejemplo, en una docencia, en un aula de docencia, usted no puede decir algo que no sea lo que dice la ley, y yo me he limitado a decir lo que dice la ley. Pero no está y en el espíritu del PRM, no está la posibilidad de que se someta a modificación la ley o la de ley de régimen electoral antes de la celebración de las elecciones. Mire, eso no es una decisión del PRM. El PRM, independientemente a que la ley pudiera tener algunos defectos por la prisa que se le impregnó al final, entendemos que estamos ya en el ritmo del proceso de primaria y posteriormente de las elecciones, de la organización de las elecciones. Y la Junta no puede estar en esa, digamos, expectativa de lo que pueda o no pasar. Yo pienso que este proceso electoral, lo mejor es que lo hagamos ya como está establecido, porque ya la Junta, de hecho, estableció cuáles son los plazos en cada uno de los casos, tanto para las primarias como también para
la organización de las elecciones. Y ya los partidos están organizándose para participar en esa dirección. De manera que la Junta no podemos someterla con el paquete de trabajo que tiene a indecisiones. Permítanos brindarle una taza de café, ahí la tienen. Nosotros hacemos lo mismo por acá. Y esa incongruencia que hay entre la ley de partido y la ley electoral, ¿cómo entonces vamos a trabajar así con eso? Pero ¿en cuáles niveles? En una aparece los partidos con presupuesto y en otra lo elimina. Bueno, pero ya la parte que usted se refiere es que la ley 3318 distribuye cómo se distribuirán, valga la redundancia, establece cómo se distribuirán los recursos que reciben como aporte del Estado, ¿verdad? Ciertamente en el artículo 49 de la anterior ley 275 se establecía cuántos recibían los partidos. Ahora no establece cuántos reciben, sino la forma en que se distribuye lo que reciban. Eso no es una contradicción, porque lo que reciben los partidos políticos es parte de una ley, que es la ley general del presupuesto del Estado. Es decir, que ahora lo que se establece, que en vez de tenerlo fijo, vamos a tener que decidir cada año en el presupuesto cuánto le corresponde. Puede convenirle o puede no convenirle, pero generalmente por tradición no se vuelve hacia atrás, sino que se va hacia adelante. Y eso se puede, si se quiere tener el porcentaje que establecía la ley 275, pues se puede establecer posteriormente. De ASA. ¿Cierto que a ustedes les preocupaba como Partido Revolucionario Moderno lo de la separación de las elecciones, la parte congresual y presidencial de la parte municipal? ¿De la parte municipal? Se ha dado a conocer la versión de que el PRM hubiese querido que se junten las elecciones, unificarlas. En el PRM no se ha discutido esa parte todavía, porque todo lo que ataña por el momento a modificación constitucional, el PRM lo está posponiendo. Sin embargo, después que ocurra el proceso de primaria, que ya no haya posibilidad de que para el certamen venidero pueda haber la imposición de una reforma constitucional, yo pienso que es pertinente la discusión posterior al 6 de octubre. Después del 6 de octubre pudiera discutirse la modificación constitucional para ponerla a tono con eso. Mira, no solo con eso, es que las reformas constitucionales deben hacerse en momentos en que no haya procesos abiertos, para que no haya amenaza, por decirlo de alguna manera, de cambiar cosas que una buena parte o la mayor parte de la población no quiera por imposición. Le pregunto, en el Congreso. Eso sí se ha decidido en el PRM. En el PRM se ha decidido que es posible la modificación a la Constitución después del 6 de octubre. No se ha decidido. No se ha visto en el organismo. Nosotros nos reunimos todas las semanas en la Dirección Nacional Ejecutiva del partido y analizamos los diferentes temas. Ese no se ha analizado, pero tampoco hay una oposición a que se discute en un momento determinado que se considere pertinente, apropiado para una discusión de ese tipo. Pero por el momento estamos muy concentrados en terminar exitosamente la elaboración del padrón, con el desarrollo del PREMIL número 2, con darle apertura, abrir el espacio para que entre gente buena, gente que quiera hacer política distinta al partido, y para cumplir con los plazos que ha establecido la ley, que ha establecido la Junta en la ley 3318 y el propio reglamento que viene, que ya nosotros, de hecho, conociendo la ley, lo estamos viendo. El tema de las alianzas para cumplir con hacer las reservas en el tiempo que señala la ley, en junio. Y bueno, en todos esos temas es que el PRM está. Mire. Pero, perdón, don Dani, pero la motivación real, don Víctor, de unir las elecciones, a ustedes políticamente están en mayor desventaja que el Partido de la Liberación Dominicana para ir a ese proceso separado. O sea, primero la inversión que hay que hacer, los recursos para el proceso de febrero, en la primera elección, para posteriormente ir al mes de mayo, el tercer domingo de mayo.
¿El asunto es de conveniencia política por la desventaja que ustedes podrían tener? ¿O cuál es la situación real para unir nueva vez el proceso electoral sin ni siquiera haber llegado al primero? Mire, el PRM, les reitero, lo que está en cumplir los mandatos de la ley. Nosotros somos un partido que nos ajustamos al cumplimiento de la ley. E independientemente a que la ley sea incómoda para llevar a cabo alguna labor política, como es por ejemplo las alianzas, que había una tradición de discutirla un par de meses antes de las elecciones, ahora se está discutiendo con mucho más tiempo, porque eso es lo que dice la ley. Entonces el PRM, ustedes pueden tener la seguridad y el país puede tener la absoluta seguridad de que se ajusta al cumplimiento de la ley en todos los órdenes. Mire, don Víctor, no quisiera que se vaya sin que nos respondiera una cuestión que ha estado manejando el secretario general del PRD. Su esposa es diputada y pienso que, siendo su esposa diputada, alguna información privilegiada tendrá él. Me refiero a Tony Peña. Dice que hay 12 diputados del PRM que están listos para aprobar la modificación de la Constitución de la República antes de la celebración de primaria. Brevemente, antes de responder, si me lo permiten, el día de ayer, Victoria Yeye atribuía al PRM estar reuniéndose con los partidos emergentes para modificar la ley porque a ellos les perjudica. Aquí hubo de todo en el proceso y lo que hay que hacer como, digamos, una expresión de transparencia y sinceridad ante la población. Hay cosas en las que hay gente que solicitó cosas que finalmente quedaron y después están en desacuerdo. Por ejemplo, hay muchos partidos emergentes que establecieron en un documento escrito varias peticiones. Y ahora yo he visto artículos que establecen la incomodidad de celebrar alianza por el tiempo en que hay que señalar los espacios de reserva. Pero fueron esos mismos partidos que solicitaron en este documento ese tiempo. Y entonces en muchas cosas la comisión recibió propuesta y la aceptó. Yéndonos a la última pregunta, yo pienso que hay muchos rumores. A mí nunca en la vida, en ningún aspecto de la vida, me ha gustado hacerme eco de rumorología. Yo le presto atención cuando veo que algo tiene alguna posibilidad cierta. Pero hablar de casuística que pudiera acontecer... Es decir, que usted no cree en aquel refrán que dice, cuando el río suena es porque agua trae. Bueno, usted puede ponerse a la expectativa, pero no darle certeza a rumores, porque usted puede cometer errores. Y nadie ha señalado nombres y apellidos. Él, en una parte de sus declaraciones, dijo que su mujer, que es diputada, va a votar en contra de la reelección. Y eso sí yo le creo. Igual que nosotros, que todos vamos a votar en contra de la reelección. Víctor de Asa, diputado al Congreso del Partido Revolucionario Moderno. Gracias por acompañarnos. Vamos a publicidad. Regresamos en breve.